Es un gusto saludarle donde quiera que se encuentre en este día. Gracias por escucharnos. Hoy nos hemos reunido para meditar, reflexionar y orar con Lectio Divina. Un programa presentado por Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores, con el fin de meditar lo que la palabra de Dios nos presenta diariamente. Bienvenidos. En tu voluntad, Señor, está puesto el universo, y no hay quien pueda resistirse a ella. Tú hiciste todo, el cielo y la tierra, y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres Señor del universo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que en la superabundancia de tu amor sobrepasas los méritos y aún los deseos de los que te suplican. Derrama sobre nosotros tu misericordia, para que libres nuestra conciencia de toda inquietud, y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le envió este mensaje a Joroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en Israel, y el país ya no puede soportar sus palabras, pues anda diciendo que Joroboam morirá a espada, e Israel saldrá de su país al destierro. Amasías le dijo a Amós: vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan, profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amós: yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo, Israel. Y ahora escucha tú la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices contra la casa de Israel. No vaticines contra la casa de Isaac. Pues bien, esto dice el Señor: tu mujer será deshonrada en plena calle. Tus hijos e hijas morirán a espada. Tu tierra se la repartirán los vencedores. Tú mismo morirás en tierra pagana, e Israel será desterrado lejos de su país. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 18. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. La ley del Señor es perfecta, del todo, y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor, y hacen sabio al sencillo. La voluntad de Dios es santa. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino. La voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. La voluntad de Dios es santa. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. La voluntad de Dios es santa. Aleluya, aleluya. Dios ha reconciliado consigo al mundo, por medio de Cristo, y nos ha encomendado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti,
Señor. En aquel tiempo, Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Capernaum, su ciudad. En esto, trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados». Al oír esto, algunos escribas pensaron: «Este hombre está blasfemando». Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir: se te perdonan tus pecados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados». Le dijo entonces al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto, la gente se llenó de temor y glorificó a Dios, que había dado tanto poder a los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya hemos presentado los textos bíblicos de hoy. Es el momento de preguntarnos: ¿qué nos dice la palabra que hemos escuchado? Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que perdona los pecados y devuelve la vida a la humanidad. Aleluya. Un saludo para ustedes, queridos hermanos, de su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, en este día jueves. Jueves eucarístico, jueves también sacerdotal. Si no tenemos el sacerdocio, que no es un poder, es un servicio, si tenemos estos servidores, no tenemos la Santísima Eucaristía, porque no la instituyó un profeta, un señor, o es un invento católico. Jesús, sumo y eterno sacerdote, dijo: hagan esto en memoria mía. Pedimos por los sacerdotes, pedimos por todos aquellos que han perdido el Santísimo Sacramento, los hermanos que se han apartado de la fe católica, que son millones. Y bueno, hay desnutrición física en nuestro país y desnutrición eucarística. ¿Cuántos católicos tampoco la tienen? Hoy la Iglesia recuerda a los primeros mártires de Roma. Porque en Roma, cuando fue la primera persecución, cuando mataron a Pedro y a Pablo en el año 67, imagínense que estamos en el 2022, fue una matanza terrible, fue por Nerón. Pero después hubo otra, en el año 95, todavía más terrible. Entonces, quiere decir que la Iglesia nace de la sangre de los mártires. La sangre de los mártires, semilla de cristianos. Se recuerda en nuestra tierra también el sacerdote tan santo, ¿no? El padre Hermógenes López, que algún día veremos en los altares, pero bueno, hay que tener fe y trabajar por ello. Decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sí, hoy se nos habla de un tema difícil: el rechazo a Dios, el rechazo al profeta de Dios, el rechazo a lo que Dios puede hacer en nosotros. Rechazar a Dios sí es posible, es un acto de libertad. No sabía que en nuestro país se había fundado una escuela de ateos. Bueno, pues el mundo tiene derecho a... Inclusive hay iglesias dedicadas a Satanás, ¿verdad? En Estados Unidos, misas satánicas. Pero todo esto es sombra, es oscuridad. En el fondo hay un rechazo de soberbia o de intereses o de odio. Hoy, por ejemplo, el pobre profeta Amós quiere decir el que lleva la carga, le toca una gran regañada de parte del rey de Israel, del rey Jeroboam, ¿verdad? Que le dice: vete de aquí, tú me quieres hacer el daño.
y le dice el sacerdote: anda a ganarte tu pan a otro lado. Porque pensaban que Amós quería, como hacen tantos predicadores, vivir del ministerio. Y él dice: no, ciertamente yo no estoy aquí por esta ganancia. Al contrario, dice, no, estoy advirtiendo que viene un terrible futuro. Y eso fue lo que pasó. En el año 730 a.C., ese reino de Israel fue destruido por los asirios, destruido completamente. 10 tribus se perdieron de las tribus de Israel. Entonces el profeta decía la verdad, pero era rechazado. Le ponían una etiqueta de comercialista, de interesado. Y en el Evangelio Jesús también sufre un rechazo, ¿no? Está un hombre paralítico, él quiere perdonar sus pecados antes que darle la curación física, y se van contra él. Y es muy curioso, uno entra paralítico y sale caminando, y los que estaban sentados juzgando a Jesús se quedan paralíticos en su incredulidad. Incredulidad es también una forma de parálisis. Todos estamos un poco paralíticos en ese sentido, y hay que pedir por mucha gente que simplemente se opone a Dios porque lo trataron mal, o porque no saben, o porque no les hemos presentado el rostro de un Dios amoroso. Preparémonos a la meditación. Meditar nos ayuda a comprender mejor la palabra del Señor. Ahora meditemos y preguntémonos qué nos dice el texto. Hoy en la meditación queremos nosotros, hermanos, pues hacernos 2 preguntas. La primera es: ¿será que nosotros también a veces reaccionamos contra el que nos habla de Dios porque nos cae mal, porque nos toca nuestros intereses? Porque eso siempre se da. En la palabra de Dios sí que está escrita la verdad. Y la segunda pregunta es: ¿no será que nosotros también dudamos de la Iglesia y de ese ministerio de perdonar los pecados? Ustedes saben que el protestantismo es un error. El que perdona no es el sacerdote, aunque él dice: yo te absuelvo, yo te perdono, es Dios. Él simplemente es un servidor, el sacerdote. Entonces nos meten en la idea de que uno, para ponerse en buenas con Dios, basta hacerlo personalmente. Así hacían los fariseos. Este hombre blasfema, solo Dios puede perdonar, cuando Jesucristo era Dios. Preparémonos a la oración. Es tiempo de que juntos nos pongamos en oración. Preguntémonos en nuestro interior: ¿qué me hace decir el Señor con el texto que he escuchado? Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es rechazado por los jefes religiosos del pueblo, y le decimos: oh Cristo, la ignorancia, pero sobre todo la dureza de corazón, provoca el rechazo a este don maravilloso del perdón, porque tú no curas solamente el cuerpo enfermo, curas el espíritu del pecado, perdonas a aquel hombre de la camilla. Haz que nosotros nunca dudemos de este ministerio en tu iglesia. Haz que podamos siempre acercarnos con fe y promover la confesión que los sacerdotes tienen como servicio, para que no falten muchos, Señor, que se acerquen a ti. Amén. Es el momento para que contemplemos las maravillas que el Señor nos brinda, colocándonos en su presencia. Hoy en la contemplación, el Salmo 18 dice: la voluntad de Dios es santa. La voluntad de Dios es santa. Esta frase responde muy bien a la primera lectura, ¿no? Porque Amós no estaba predicando para ganarse, como hace muchos, ¿no?, que viven de la predicación, de las bocinas, de las capillas. No, él está predicando porque Dios se lo manda. Él era agricultor. Y por eso dice él: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Había unos que hacían de profetas como quien dice ya de oficio. Pero él sigue la voluntad de Dios, una voluntad difícil, ir a enfrentarse a ese gobierno del rey Jeroboam, que era un terco. Pidamos para que siempre haya quienes obedezcan a Dios, que obedezcamos a Dios aunque nos pida cosas difíciles, ¿verdad?
y que nosotros vayamos no a ofender a nadie, a insultar, pero sí a llevar el mensaje de la verdad. Entremos en el silencio de la contemplación, imaginemos a Jesús que está curando a ese hombre. La voluntad de Dios es que ese hombre se salve, no solo del cuerpo, sino del espíritu. Una vez más decimos, la voluntad de Dios es santa. Tenemos que hacer realidad lo que hemos escuchado. Entremos en acción y preguntémonos, ¿qué nos hace vivir el texto? Hoy finalmente en la acción queremos tomar 2 propósitos, queridos hermanos. La primera meta que nos proponemos es exactamente preguntarnos si no somos de aquellos que rechazan a la iglesia, rechazan al párroco, rechazan al catequista, rechazan a veces al Papa porque está diciendo algo que como que no nos parece que es cierto, porque primero yo y mis convicciones. Sí, tú tienes libertad de conciencia, pero forma tu conciencia, educa tu conciencia. Y en segundo lugar, confiemos mucho en el sacramento de la confesión y acerquémonos al sacramento de la confesión, porque verdaderamente se trata, hermanos, pues de una reconciliación. La pandemia pasa o no pasa, es un tema muy complicado, pero cuánta pandemia espiritual hay, cuánta parálisis espiritual hay, y eso al mundo no le importa. Que esto sea posible por intercesión de los santos mártires, que ellos dejaron todo, dieron su vida, muchísima gente de todas las clases sociales, dio su vida por ser cristiano. Pidamos también que pronto sea un beato, un santo, el Padre Hermógenes. Y por todo esto pedimos a María, Reina de los Mártires, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado concebida, y en este jueves infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. La Lectio Divina es la lectura de la Sagrada Escritura de un modo espiritual, lo que nos permite conocer a Jesús de un modo cada vez más personal, escuchándolo, viviendo con Él, estando con Él. Gracias por escuchar la Lectio Divina de hoy, con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Hasta mañana.